Muy buenas tardes o buenas noches a todos. Mi nombre es Yerko Argomedo, yo soy abogado de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. En esta exposición lo que vamos a hacerle llegar es un material referente a la protección infantil en nuestro país. Un poquito de reseña histórica y también lo más importante es qué pueden hacer ustedes si es que pesquisan dentro de su círculo cercano alguna situación que pudiese estar afectando a un niño, a una niña o a un adolescente. En cuanto a la institución en la que yo trabajo, es una reseña bastante sencilla. Las OPD son unas instancias de nivel local, por lo general hay una OPD en cada comuna, lo cual tiene por objeto brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes, ejecutando diferentes acciones, ya sea derivándolos a entidades que los pueden ayudar, por ejemplo, respecto a los padres que presentan algún tipo de consumo, o también a fin de fortalecer el ejercicio parental que estos puedan tener en caso de que sea un poco defectuoso. Se encuentra reglamentada la ley 20.032 sobre la red de colaboradores de Sename, como también se encuentra reglamentado en esa ley lo que son las residencias Sename, que son otro tipo de entidades de la red, pero que no tienen mucho que ver con nosotros. No hablaremos más de la institución porque en realidad no viene al caso, pero sí sobre los principales hitos que ha tenido la legislación chilena en protección infantil. Uno siempre escucha mucho hablar respecto de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, sobre el principio del interés superior del niño, los que a lo mejor han tenido la posibilidad de ir a los tribunales de familia o instituciones que se dediquen a abordar temáticas de niñez. Bueno, todas estas instituciones que yo les menciono son relativamente recientes, porque en la República de Chile, recién en el año 1912, recién se vino a legislar a fin de proteger a la niñez. Casi 100 años después de la Declaración de Independencia, en el gobierno del presidente Ramón Barros Luco, entra en vigencia la Ley de Protección a la Infancia Desvalida. Ya, En ya. esta época, para que ustedes lo tengan claro, estamos en contexto de la cuestión social, las malas condiciones de los trabajadores, mucho niño vago, mucha explotación laboral de niños, y en ese sentido viene el Estado a hacerse cargo respecto de una temática que venía en alza. Fue la primera ley que se promulgó para resolver el tema del abandono paterno, el abuso de menores y algunas formas de explotación. Y pese a que su aplicación fue muy discreta, marcó el inicio de una política estatal orientada hacia los niños en riesgo social. Antiguamente, siempre el Estado apuntaba sus fichas a los niños prácticamente que estaban abandonados. Y como muchos recordarán también, la autoridad paterna antiguamente era bastante más amplia de lo que es ahora. Era bastante común que a mis abuelos o personas de mayor edad, el maltrato físico u otras situaciones análogas estaban bastante conceptualizadas dentro de lo que es la legislación. Como consecuencia de esta ley, los niños que eran recogidos en la calle pasaron a ser recibidos por las casas correccionales. Estas instituciones creadas a fines del siglo XIX eran centros de reclusión que acogían a los niños que cometían algún delito o eran enviados por sus propios padres, amparados en los derechos que les otorgaba el Código Civil, a propósito de la autoridad paterna que les mencionaba. Otra cosa que no es menor y que es digno de mencionar es que cuando nace esta preocupación por la infancia desvalida, como lo llama esa legislación, siempre se asoció la preocupación de la infancia con obras benéficas. Habían personas que se dedicaban a realizar estas obras benéficas a fin de proteger a los niños, porque no existía esta concepción de que el Estado tiene que hacerse cargo, sino que se empezaron a santificar ciertas personas, de las cuales yo no dudo sus intenciones, pero siempre con un ánimo caritativo. Es decir, estos niños nos dan pena y por ende los vamos a ayudar porque en realidad si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer. Siguiendo con nuestra línea de tiempo, la ley de la infancia desvalida estuvo vigente por 16 años aproximadamente. Como se señalaba ahí, era una legislación bastante precaria. Tiene un articulado súper corto, son como 12 artículos, y siempre más que todo referente a lo que era el trabajo infantil propiamente tal. Pero cuando llega el año 1928,
se entra en vigencia, se promulga y entra en vigencia la ley 4.447, que fue la primera ley de menores que hubo en Chile. Esta ley de menores vino a instaurar los antiguos y derogados juzgados de menores, siguiendo un modelo norteamericano y europeo. Siempre se entendió que la protección infantil no solamente requería de abogados. Por consiguiente, el propio juez de menores a su vez tenía que acreditar conocimiento en otro tipo de ciencias, como lo era la psicología o la psiquiatría. Como bien se señalaba, el primer juez fue Samuel Gajardo, y él, aparte de ser abogado, él era psicólogo. Y el Estado empieza a tomarle el peso a la situación de la infancia y crea por primera vez una institucionalidad entregada a la protección de los niños, que era la Dirección General de Protección de Menores. Ese podríamos decir que es uno de los antecesores del actual Servicio Nacional de Menores, de SENAME. ¿Ya? En la época, las nuevas escuelas criminológicas interpretaron el delito a partir de una base científica que consideraba los factores ambientales y biológicos. Es decir, cuando se legisla respecto de esta ley de menores del año 28, siempre se intentaba sacar al niño que estaba en riesgo social, como lo mencionábamos en la lámina anterior, a fin de que no delinquiera. Estos niños que estaban en la calle, que muchas veces presentaban algún tipo de consumo, estos niños que robaban muchas veces para sobrevivir, porque estamos en el año 28, la pobreza en Chile era bastante mayor. El Estado de Chile empieza a legislar al respecto. Todavía no había mayores instrumentos internacionales de protección de derechos de los niños, y el Estado, con las pocas herramientas que tenía, comenzó a hacerse cargo. Siguiendo con nuestra línea de tiempo, vamos a llegar hasta el año 67. Es decir, casi 40 años después, viene otro gran hito, que fue la Ley de Menores, la 16.618. Esta Ley de Menores fue promulgada durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva e incorporó algunos cambios en la institucionalidad, pero a grandes rasgos todo siguió siendo lo mismo. Al niño siempre se le veía como un objeto prácticamente, no se le veía como una persona o como un sujeto de derechos que mereciera protección, sino que siempre se le veía con una mirada entre lástima y pobrecito, pero no bajo la perspectiva actual que tenemos, que el niño merece respeto, que es una persona que está en desarrollo. Pero en esa época no era así. La ley del año 67, que se encuentra vigente aún, pero gran parte de su articulado fue derogado, no modificó mayormente el sistema, solamente introdujo lo que era la policía de menores, que todavía existe, que sería la actual 48 Comisaría de Carabineros, que está dedicada a temas de infancia y asuntos de la familia. Otro hito importante que yo no consigné aquí, que es en el año 79, que es cuando se promulga el decreto ley que crea el Servicio Nacional de Menores actual, y que prácticamente no ha tenido modificaciones. Pero el gran hito de la legislación infantil chilena, sin lugar a dudas, es la ratificación y la promulgación y la entrada en vigencia de lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño vino a modificar totalmente el paradigma que se tenía respecto a la materia. El niño desde ahora es un sujeto de derecho. Y como sujeto de derecho, este niño es protegido por la institucionalidad jurídica como cualquier otra persona. Ya no se le mira como un ser menor. Antiguamente siempre se le denominaba menores. Y mucha legislación aún todavía se dirige de esa forma a los niños. Ahora no, se entiende que los niños tienen una plenitud de derechos y que su edad o su inmadurez, ya sea física o psíquica, no los priva de este marco de derechos que tienen por la sola razón de ser un ser humano. Luego, el año 2004, viene la gran reforma propia de los sistemas judiciales del siglo XXI, como lo fue en su momento la reforma procesal penal y la reforma laboral. Se promulga la ley 19.968, que es la ley que crea los juzgados de familia. Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los grandes avances que ha tenido este país, porque se reemplazan los antiguos juzgados de menores, que tenían una lógica más inquisitoria, bastante oscura en muchos sentidos, poco transparente, y se reemplaza por estos juzgados de familia, que son entidades jurisdiccionales especiales,
Y de esa forma la legislación chilena interna se va adecuando poco a poco a los estándares establecidos por la Convención de los Derechos del Niño. Con la ley de los tribunales de familia se crea, por ejemplo, la figura del curador ad litem, que es coloquialmente denominado el abogado del niño, que es el que representa los intereses del niño en un juicio de manera exclusiva y excluyente, respecto del resto de intervinientes, como por ejemplo lo podrían ser sus propios padres. Y otro granito que vale mencionar es la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que establece un sistema de responsabilidad especial para los adolescentes de entre 14 y 18 años, y que tiene como principal objetivo su reinserción en la sociedad. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque antiguamente, antes de la reforma procesal penal inclusive, los adolescentes que infringían la ley penal siempre se los sometía a este antiguo examen de discernimiento. No sé si algunos se acordarán de eso. Entonces, con este examen psicológico de discernimiento, se determinaba si es que el adolescente sabía o no sabía lo que estaba haciendo. Si es que a través de este examen, con una base científica bastante cuestionable para esta época, se determinaba que este adolescente sí sabía lo que estaba haciendo, es decir, tuvo la capacidad de darse cuenta del mal que causaba, se le enviaba a una cárcel para adultos. En caso contrario, se le aplicaba una medida de protección en su favor. Con la ley de responsabilidad penal adolescente, todo lo que es ese examen de discernimiento desaparece. Eso ya no existe. Los adolescentes de entre 14 y 18 años siempre se someten a este estatuto de responsabilidad y por lo demás jamás van a ir a parar a una prisión de adultos que está administrada por Gendarmería de Chile. Siempre van a estar bajo el alero del Servicio Nacional de Menores, ya sea bajo régimen cerrado o semicerrado, siempre buscando que este adolescente se reinserte y que su vida adulta no vaya por la delincuencia. Siguiendo más adelante, a propósito de lo que les comentaba adelante, viene el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, que este es la piedra angular de la protección infantil que hay en Chile. Como bien se señala ahí, en el año 90, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Esto fue a principio del gobierno del expresidente Patricio Aylwin, y se rige por 4 principios fundamentales. En primer lugar, la no discriminación. El niño no se puede discriminar, ya sea por su raza, su color, su género, su idioma, su religión, su nacionalidad, su origen social, su casta, o si eventualmente tiene algún tipo de discapacidad. En segundo lugar está el interés superior del niño, que es un concepto muy utilizado tanto en la doctrina como en la legislación que refiere a la protección infantil, y hace referencia a que siempre las leyes que se dicten, o cualquier norma de carácter jurídico que se dicte respecto a los niños, siempre tiene que propender a beneficiarlos. Como por ejemplo era la responsabilidad penal adolescente, por eso que los adolescentes no se rigen por la misma penalidad que los adultos, en base aquí al interés superior del niño. También se establece como uno de los pilares la supervivencia, el desarrollo y la protección. Es decir, las autoridades del país deben proteger al niño y garantizar su pleno desarrollo, tanto físico como social. Muchas manifestaciones de esto, aparte de la legislación que yo les mencioné anteriormente, por ejemplo, podemos contemplar lo que es la ley Auge, la ley de las garantías explícitas de salud, la ley GES. También viene a hacerse cargo respecto de prerrogativas de salud que afectaban a los niños. Uno podrá cuestionar muchas veces cómo se lleva a cabo este tipo de institutos legales, porque, como bien sabemos, la salud privada es mucho mejor que la salud pública, al menos en Chile. Pero al menos el Estado ha intentado hacerse cargo. Y finalmente, otro eje que es indispensable de considerar es la participación. Los niños tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones que les afecten y que sus opiniones se tomen en cuenta. Es el derecho que tiene todo niño a ser oído, así es como lo trata la Convención sobre los Derechos del Niño. Los niños siempre tienen derecho a ser oídos, inclusive hasta en el tribunal. Es decir, si hay un juicio que se sigue respecto a un niño, este niño puede, si es que quiere, hablar directamente con el juez porque es su derecho y contarle a este qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, y de esa manera ejerce su derecho. Pero como es un derecho, perfectamente puede querer no ejercerlo y tampoco nadie puede obligarlo a que hable.
Y todo esto que les comento significa que los niños cuentan con derechos, como tener un nombre, una nacionalidad, vivir con uno o ambos padres que les brinden protección y alimentación, expresar sus opiniones de manera libre que proteja su vida privada, protección contra drogas, entre otros. A su vez, la Convención considera niño a toda persona menor de 18 años. Y eso es bastante significativo porque hasta principios de los años 90, si mal no recuerdo, hasta el año 93, la mayoría de edad en Chile era hasta los 21 años. Y respecto de esa institución, todavía quedan ciertos resabios, como por ejemplo es el derecho de pagar pensión alimenticia, que es hasta los 21 años, siendo que la mayoría de edad se cumple a los 18. Siguiendo más adelante, podemos señalar que dentro de la legislación chilena se protegen los siguientes derechos. En primer lugar, lo que es la integridad física y psíquica. Los niños no pueden ser maltratados física ni psicológicamente por sus padres. Eso es a contrario sensu de lo que les comentaba al principio, cuando esta autoridad paterna era muy amplia, era muy robusta. Poco a poco el Estado se ha ido inmiscuyendo más en el orden de las familias y ha ido limitando lo que es la autoridad paterna. Muchas personas tienen objeciones con aquello, lo cual puede ser relativamente discutible, pero el Estado de Derecho cada vez se va ampliando más en lo que respecta a la protección de niños. En caso de que ello ocurra, la ley permite a cualquier persona denunciar dicho maltrato ante las instituciones competentes. Es decir, cualquier persona puede recurrir a Carabineros e informarles que el niñito Juanito Pérez está siendo maltratado por su papá o por su mamá. Con eso se va a instruir una causa judicial en favor de este niño. También tenemos el derecho a la educación. Todos los niños tienen derecho a la educación y el Estado debe garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal desde la etapa de segundo nivel de transición, que es el kinder, hasta el cuarto año de la enseñanza media inclusive. Se prohíbe toda limitación arbitraria de este derecho. Una de las leyes emblemáticas respecto de la temática de la educación era la ley de instrucción primaria, que a propósito de la ley de menores del año 28 que comentábamos al principio, la ley de instrucción primaria más o menos data de esa época, si mal no recuerdo, del año 30. También está el derecho a la salud. Varias de las prestaciones que la salud chilena garantiza a través del plan GES van dirigidas a niños, como cardiopatías congénitas operables, tratamiento de escoliosis, cáncer, epilepsia e infecciones respiratorias agudas para menores de 1 año. Si mal no recuerdo, este año también se van a agregar otro tipo de patologías, síndrome o bien condiciones médicas distintas al GES, como los niños que tienen el trastorno del espectro autista. No estoy 100% seguro, pero creo que este año también ingresaba al plan GES. Todos los niños del país tienen derecho a una atención médica gratuita en la salud pública en caso de sufrir un accidente durante sus actividades escolares, porque los niños tienen un seguro escolar que los protege en caso de que les pase algo mientras están en el colegio o bien en los viajes de trayecto. Avancemos a la siguiente lámina. Y también está el derecho a la afiliación. La afiliación es una materia que es súper interesante porque ha avanzado de una manera enorme durante los últimos 23 años. Todos los niños tienen derecho a la identidad, a conocer su origen biológico y a pertenecer a una familia, sea con padres biológicos o adoptivos. Los padres, sean biológicos o adoptivos, tienen los mismos deberes en relación al hijo. Deben cuidarlos, criarlos y educarlos. Ellos son también sus herederos. Los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio tienen los mismos derechos ante la ley. Este último punto es súper interesante porque, como muchos recordarán, hasta el año 97, 98, cuando entra en vigencia la ley 19.575, que es la nueva ley de filiación, el propio ordenamiento jurídico clasificaba a los hijos. Habían hijos de primera categoría e hijos de segunda categoría, ¿cierto? Estaban los hijos legítimos, los que nacían dentro del matrimonio, estaban también los ilegítimos, y otras subclasificaciones que siempre eran en desmedro del hijo, los hijos naturales también, y todo esto tenía mucho efecto, especialmente en lo que
respecta al tema de la sucesión. No todos los hijos eran iguales ante la ley, mucho menos a la hora de suceder al papá. Eso se traducía en que habían hijos que derechamente no recibían nada, u otros tenían derecho a una cuota más pequeña que aquellos hijos de filiación matrimonial. A finales de los 90 fue materia súper discutida porque los opositores a la modificación de la legislación sobre filiación señalaban que esta ley venía a debilitar lo que era la institución del matrimonio. Argumentos similares a aquellos que se opusieron en el año 2004 a la ley sobre matrimonio civil, que vino a implantar la posibilidad de terminar el matrimonio civil mediante el divorcio. Siguiendo con los derechos, también está la alimentación. Y esto, aquí el término alimentación, debemos entenderlo como el derecho de solicitar alimentos, sinónimo de pensión alimenticia. Los hijos tienen derecho de alimentos hasta los 21 años, siendo sus padres los principales obligados. Hasta los 21 años, porque la ley sobre pensión alimenticia y el Código Civil, donde se regula, el articulado donde se regula lo que es la pensión alimenticia, no se modificó respecto de la mayoría de edad. Hasta el año 93 la mayoría de edad se cumplía a los 21 años. Se rebajó a los 18. Pero respecto al derecho de alimentos, no. Sigue siendo obligatorio para los padres colaborar con la mantención del hijo hasta los 21 años y excepcionalmente se puede prorrogar hasta los 28 si es que el hijo estudia una profesión u oficio, o también si es que existe una incapacidad física o mental, o que concurra a otra causa calificada, a partir de la cual el juez estime que son necesarios para subsistir. ¿A qué se refiere con una incapacidad física mental? Por lo general, los hijos que tienen declaración de discapacidad, es decir, que pertenecen a este sector de población vulnerable, respecto a ellos no cesa el deber alimentario con la edad. Siempre van a tener la posibilidad de recibir pensión alimenticia. El tema de la alimentación ya, si bien los padres son los principales obligados, eventualmente se puede demandar a los abuelos, en caso de que exista la insolvencia de los padres. Ese es el término que utiliza la ley. Pasando a la siguiente lámina, el trabajo es un derecho súper importante. A propósito de lo que comentábamos sobre la ley de 1912 respecto de la protección a la infancia desvalida, esa ley es súper llamativa y después las leyes posteriores como la ley de menores del año 28 y la del año 67 siempre regulan temáticas relacionadas a los trabajos de los niños, porque era algo tan cotidiano que trabajaran que la legislación tenía que excluir ciertos trabajos que le podían hacer daño. Ahora la regla general es que los niños no trabajan. Está prohibido que los menores de 15 años trabajen, salvo que sea con autorización judicial en ámbitos como cine, TV, circos y espectáculos. O sea, ustedes no sé si se acuerdan, por ejemplo, el caso de esta niña de la Cristel, esta niña que cantaba. Eso es un trabajo porque ella está ejerciendo una actividad que le otorga réditos económicos. Pero era en el ámbito del espectáculo, por consiguiente podía hacerlo. Me acuerdo que era chiquitita, tenía como 5 o 6 años cuando empezó. Y posterior a eso vienen los adolescentes entre 15 y 18 años, que pueden desarrollar solo trabajos ligeros que no perjudiquen su salud, desarrollo ni educación escolar, autorizado por el padre o madre, o en su defecto por la persona que los tenga a su cargo. Y volviendo a lo que anteriormente hablábamos respecto del derecho a la identidad, que lo mencionamos a propósito de la afiliación, también viene la adopción, que es donde se puede encasillar lo que es el derecho del niño a la identidad y también a vivir en una familia. Los menores de 18 años pueden ser adoptados legalmente. Entre otros casos, la ley lo permite si los padres entregan a su hijo a una institución pública o privada de protección de menores, no le proporcionen cuidado por 2 meses, 30 días si es un menor de 1 año, o se encuentran incapacitados para ejercer el cuidado. Este caso es súper común y en mi trabajo me ha tocado verlo en situaciones de guaguitas recién nacidas en que la madre, por ejemplo, está en situación de calle o bien se encuentra en periodo de abstinencia respecto de un consumo de drogas, o bien simplemente se va y lo deja ahí.
nunca le dan el alta al bebé porque en realidad no hay un adulto que se pueda hacer cargo de él. En ese sentido, muchas veces el hospital denuncia esta situación, la presenta ante el Tribunal de Familia, y esta guaguita por lo general se va a una residencia, a un hogar que depende del Servicio Nacional de Menores. Y el propio Servicio Nacional de Menores empieza a ver la posibilidad de que se le declare susceptible de adopción para que finalmente después se le adopte. La susceptibilidad de adopción es un procedimiento previo a la adopción propiamente tal, y en ese procedimiento de susceptibilidad algún pariente se puede oponer a que el niño lo adopten, erigiendo como causales que él está en condiciones de hacerse cargo de este niño. Y el último tópico, que es súper relevante respecto de la protección infantil en la legislación chilena, es aquella relativa a los delitos sexuales. La ley contempla sanciones más severas para quien comete delitos sexuales en contra de menores de edad. Y, yendo más allá, hay delitos sexuales que solamente se cometen en contra de niños, niñas o adolescentes. No existen respecto de mayores de edad. Como por ejemplo sería el estupro. Pasando a la siguiente lámina. Este es un concepto que seguramente ustedes lo han escuchado mucho y ojalá que lo ejerzan, que es respecto de qué son las personas garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando se instaura la Convención sobre los Derechos del Niño, siempre se identifican tres actores súper relevantes en la protección del niño. Lo que es el Estado, a través de su institucionalidad, como en esta época moderna son los juzgados de familia, la red de protección de Sename, la sociedad en su conjunto y la familia. ¿Ya? En este sentido, todos los habitantes de Chile están llamados a ser cogarantes de derechos. Esto significa que todas las instituciones públicas y privadas y los adultos en general están llamados a respetar y promover la Convención de los Derechos del Niño. Esto es a propósito de lo que les comentaba al principio, que es súper importante que nosotros visualicemos a los niños, los entendamos como personas que son titulares de derechos, como nosotros los adultos, pero siempre teniendo en consideración que, dada su inmadurez física y psicológica, ellos merecen aún más cuidado y más protección. Porque al ser personas que están en pleno desarrollo, no tienen la autonomía para poder protegerse a sí mismos, especialmente ante escenarios hostiles o derechamente delitos que se puedan cometer en contra de ellos. Avanzando a la siguiente lámina, vamos a centrarnos en lo que es el concepto de maltrato infantil. Este concepto que les escribí aquí es un concepto en realidad bastante poco jurídico, pero podríamos decir que es más cotidiano. Es el concepto que acuña la Organización Mundial de la Salud, que está tan de moda en esta época a propósito del COVID-19. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años. Recuerden que la Convención de los Derechos del Niño trata como niño a cualquier persona menor de 18 años. E incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Ojo lo que les voy a decir ahora, porque la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil, lo que sería la exposición o la expectación que pueda tener un niño sobre hechos que son constitutivos de violencia intrafamiliar. Eso también es maltrato infantil. Avanzando a la siguiente lámina, la legislación chilena siempre utiliza la frase vulneración de derechos. Probablemente todos ustedes lo han escuchado alguna vez. Para ser bastante práctico y bastante ameno en la conceptualización, podríamos decir que el maltrato infantil es sinónimo de vulneración de derechos. El maltrato infantil según esa definición muy amplia que dimos y que otorga la Organización Mundial de la Salud. La vulneración de derechos es el concepto genérico que utiliza la legislación nacional.
y se entiende como aquella acción, entendiendo esa acción como un acto deliberado, es decir, hablamos de un verbo, u omisión, que la omisión es una inacción ante un deber de acción, es decir, yo no hago nada debiendo hacerlo, que provoca un detrimento o menoscabo a la integridad o desarrollo de un niño, niña o adolescente. Un menoscabo o detrimento debe entenderse como un perjuicio que se le causa a los derechos del niño. La integridad siempre debe comprenderse la faz física y la faz psicológica. Y para efectos prácticos, y ahora nos vamos a meter en una temática que es mucho más cotidiana, para efectos prácticos las vulneraciones de derechos las podemos encasillar en dos grandes grupos. Las que son aquellas que no son constitutivas de delitos, y las vulneraciones de derechos que sí son constitutivas de delitos. Aquí las estamos clasificando según su naturaleza jurídica. Y esto guarda una relevancia inmensa en relación a lo que vamos a ver ahora. Vulneraciones de derechos no constitutivas de delitos. En primer lugar, la exposición a hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, lo que les comentaba adelante. La exposición a hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, como tal, no es un delito, entendiéndose delitos como aquellas conductas que están tipificadas expresamente en un texto legal y a las cuales se le lleva aparejada una sanción. No hay ningún delito que se pronuncie sobre la exposición a hechos constitutivos de violencia intrafamiliar como tales. En segundo lugar, también podemos mencionar lo que es la negligencia parental. La negligencia parental es muy amplia porque debe entenderse como cualquier descuido que tienen los padres o bien la persona que está a cargo del niño en lo que respecta a la satisfacción de sus derechos. Por ejemplo, hay negligencia parental cuando la mamá o el papá no se preocupan de que el niño vaya al colegio. Hay una negligencia parental que está vulnerando el derecho a la educación de este niño. También en el caso al niño que no llevan a los controles sanos de salud. Hay una vulneración al derecho a la salud. Al niño que no se le medicamenta, cuando sí debiese hacerse. También hay una vulneración al derecho de la salud y hay una negligencia parental, porque este padre no está haciendo lo que debería hacer, la carga legal, que es el deber de cuidado de su hijo. Otro ejemplo de vulneración de derecho no constitutiva de delito es el acoso escolar, o también denominado bullying. El bullying, como tal, no es un delito y es bastante poco práctica la manera de entre comillas, perseguirlo, porque la institución encargada de preocuparse del bullying, o de que esto no se propague, es precisamente el colegio, con sus comités, y al final siempre el colegio es la entidad encargada de eso. Sin perjuicio de que, claro, podría haber un delito de lesiones, si es que hay agresiones o algo por el estilo, pero el bullying como acoso escolar, que sería molestar, burlarse, eso también se constituye una vulneración de derechos contra el niño, solamente que no tiene persecución penal. También está la comisión de delitos atribuibles a menores de edad, y este es un punto súper importante y que en el trabajo nos toca verlo. Por ejemplo, conductas sexualizadas. Un niño de 10 años comete actos que serían constitutivos de un abuso sexual, por ejemplo, con contacto corporal, en contra de su hermana de 5 años. En este caso no es constitutiva de delito porque el niño es inimputable. La ley de responsabilidad penal adolescente se centra en aquellos adolescentes desde 14 a 18 años. Menores de 14 no responden ante la ley penal. Y finalmente cualquier otra afectación que no esté tipificada como delito. Pasando a la siguiente lámina, vamos a mencionar aquellos que son los delitos propiamente tales contra niños, niñas o adolescentes. Y respecto a esto es que yo solicito que pongan harta atención, porque aquí es donde se requiere mayormente de su acción. Ojalá no lo tengan que hacer nunca, pero si ustedes visualizan algún tipo de situación como esta, tienen que denunciar. En primer lugar, lo que es la violación a los mayores de 14 años.
Es un tipo penal bastante genérico porque también abarca a personas adultas. La violación a los menores de 14 años. Un, Cuando hay el acceso carnal a un menor de 14 años siempre va a ser violación, independiente de que este niño haya dicho que estaba de acuerdo con aquello. Siempre va a ser violación. El abuso sexual agravado o calificado. Este es un tipo penal bastante complejo porque el efecto es similar al de la violación porque es la introducción de objetos, inclusive la utilización de animales. El abuso sexual propio o directo, que es aquel donde hay contacto corporal, y el abuso sexual impropio o indirecto, que es un tipo bastante atingente a la realidad porque incluye lo que es el denominado child grooming, que es este acoso sexual cibernético que está muy de moda con la proliferación de las redes sociales y que esta manipulación que lleva a cabo un adulto a través de un perfil de una red social a fin de que le envíen imágenes a través de redes sociales o bien desarrollen conductas sexualizadas frente a la cámara. También en el abuso sexual impropio se incluye la exposición de niños a conductas sexualizadas o bien que ellos realicen conductas sexualizadas a fin de causar excitación en un tercero, que sería un adulto. Pasando a la siguiente lámina, bueno, otro tipo de delitos, la sustracción de menores. Aquí un tipo penal bien curioso porque la sustracción de menores se parece bastante a lo que es el secuestro. Pero sustracción debe entenderse como coloquialmente conocíamos el robo de niños. Se sustrae a este niño de su esfera de cuidado, es decir, se roban a este niño del cuidado de su mamá y se lo llevan para cualquier otra parte. Eso debe entenderse como sustracción de menores, que eventualmente puede traducirse en un delito mucho más complejo. Podría haber sustracción de menores con violación, con homicidio, delitos terribles. También está el abandono de niños. Eso también es un delito, dejarlos solos en la vía pública. Está el delito de estupro, que este es un delito que es un delito exclusivo de la adolescencia, porque el estupro en sí es un acceso carnal a un adolescente, cuando ha mediado una situación de falta de igualdad, hay un aprovechamiento moral respecto del adolescente, que es una cuestión súper común en lo que pasa, por ejemplo, el profesor respecto de la alumna. Ahí estaríamos en una situación de estupro porque está en una situación de superioridad moral. O también cuando se aprovecha de que el niño, la niña o adolescente tiene algún tipo de, de dependencia de él. También está el delito de sodomía, que es un delito bastante anacrónico para esta época, que a propósito de los homosexuales. Recordemos que a finales de los 80 la homosexualidad era un delito, se derogó aquello, pero la sodomía como delito todavía existe, que es una especie de violación homosexual respecto, es el estupro homosexual, es decir, hay un acceso carnal, pero entre hombres. El sujeto pasivo, la víctima, 14 a 18 años. También está el favorecimiento de la prostitución infantil, y esto es súper mediático a través del caso Spiniak, que no sé si ustedes se acuerdan. Spiniak nunca lo pudieron acusar ni condenar por ningún otro tipo de delito, como por ejemplo por violación o sodomía, pero sí por favorecimiento de la prostitución infantil. Y también la obtención de servicios sexuales de menor de edad también es un delito. ¿Ya? La prostitución en Chile no está penada, tampoco está reglamentada, está como en un limbo, pero si los servicios sexuales se obtienen de un menor de edad, sí es un delito. Aquí quiero, respecto del término prostitución, es un concepto bastante poco, poco actualizado, porque se utiliza el término de explotación sexual comercial de niño y niño adolescente, no prostitución. Porque la prostitución es una actividad económica, es decir, la prostituta recibe un pago por su servicio. En este caso, los niños no.
los niños, un adulto o bandas criminales, los explotan y ellos son los que se quedan con la plata, si es tan sencillo como eso. Y este niño ni siquiera está en condiciones de decir que sí o que no, porque no tiene mayoría de edad para poseer esa autonomía. Entonces hay un aprovechamiento y por eso que se habla de una explotación. Y siguiendo a la última lámina, respecto de los últimos delitos que podemos mencionar, está lo que es la producción de material pornográfico infantil. Este delito se está dando mucho también con el auge de lo que es la tecnología, las redes sociales. A propósito del mismo child grooming que comentábamos anteriormente, que es este acoso sexual cibernético. También el tráfico o la difusión del material pornográfico y la adquisición o almacenamiento del material pornográfico. Siempre son términos bastante genéricos, pero son aplicables a los menores de edad. También la trata de personas menores de edad con fines de prostitución, que es este tráfico de personas que ingresamos al país irregularmente personas de otros países, solamente con la finalidad de prostituirlos. En este caso, si son menores de edad, de explotarlos sexualmente. Las lesiones corporales, que son comunes a cualquier persona, y el maltrato relevante, que es un delito que se vino a legislar el año 2017. Y el maltrato relevante puede ser físico o psicológico. ¿Ya? El sujeto pasivo puede ser el niño, la niña o el adolescente, también adultos mayores o personas que se encuentren en situación de discapacidad. Pasando a la siguiente lámina, esto es súper importante porque es muy cotidiano y que son los indicadores conductuales de las víctimas. Siempre que los niños sufren algún tipo de vulneración grave, muchas veces, bueno, la gran mayoría de las veces en realidad les provoca lo que podríamos denominar coloquialmente como traumas. Estrés postraumático, es decir, una conmoción psicológica muy grande a propósito de una situación terrible que les pasó. Y estos indicadores conductuales pueden ser los siguientes. Por ejemplo, un comportamiento regresivo. Es decir, un niño que aprendió a controlar el esfínter, no hacerse caquita o no hacerse pipí, no sé, como los 4 o 5 años, resulta que de un día para otro retrocede y empieza a orinarse en la cama, por ejemplo, se chupan el dedo, se andan más regaloncitos, no digo que esté malo, pero si van acompañados de estas otras situaciones que les comento, puede ser un indicador de una vulneración de derechos. Los miedos repentinos o las fobias también es algo a tomar en consideración. El cambio en el rendimiento escolar. Les cuesta concentrarse, pierden interés en desarrollar sus tareas. También los cambios notorios en la personalidad. Niños que empiezan a manifestar depresión y que antes no hacían eso. Ahora estos indicadores que vienen más adelante son relativos a los adolescentes o preadolescentes. Por ejemplo, la ideación o los intentos suicidas. El consumo de drogas o de alcohol. Las fugas del hogar y las conductas autodestructivas. Todo esto es presente. Pasando a la siguiente lámina, este es un número al cual ustedes pueden llamar, que es el Fono Infancia, ¿ya? Que es un apoyo psicológico gratuito para la crianza. Está más que todo pensado para los papás o las mamás que están todo el día con los niños, que pueden estresarse legítimamente, más aún en esta época que estamos todos encerrados. No hay un desarrollo normal de las actividades de la vida, y eso obviamente acarrea... Ahora, ¿me escuchan bien? ¿Me veo bien? ¿Sí? Sí. Sí, sí, está bien. Sí. Lo escuchamos bien. Ya, súper. Bueno, aquí esta es la pregunta del millón. ¿A quién y dónde acudir si existe sospecha o evidencia de un caso sobre un posible delito que pudiera afectar a un niño, niña o adolescente?
A propósito de eso, recordemos de ese catálogo de delitos que yo les mencioné delante, y también ciertos indicadores que nos podrían dar algún indicio respecto de la ocurrencia de un delito. Bueno, si ustedes llegan a la conclusión de que aquello sea, ¿ya? Las denuncias se realizan en Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones o en el Ministerio Público. La denuncia en sí es algo bastante sencillo, es una narración de los hechos, ¿ya? No es una demanda. La demanda es un acto procesal bastante más complejo, la denuncia no. Uno, en una denuncia simplemente pone en conocimiento de la autoridad, en este caso Carabineros, la PDI o el Ministerio Público, respecto de un hecho delictivo que pudiera estar afectando a un niño, niña o adolescente. O eventualmente, porque son conductos separados, podrían presentar un requerimiento por medida de protección en el juzgado de familia del domicilio del niño, que sería el juzgado de familia competente, a fin de que el juez de familia vea la forma de proteger a este niño, como por ejemplo entregando su cuidado a otra persona. O sea, hipotetizando, ustedes toman conocimiento de que al niñito de al lado su mamá le pega todos los días, lo trata mal, le dice garabato, el niño anda hasta las tantas de la noche solo, qué sé yo, cualquier cosa mala. En ese caso, el tribunal de familia lo que podría hacer es sacar a este niño de ese hogar que está siendo protegido, porque esta mamá no está siendo diligente, y le confía su cuidado a un tercero, o bien al papá, o una abuela, o un tío, y así de esa manera interrumpir esa situación que es dañina para este niño. Ya sea denuncia o el requerimiento por medida de protección, en ambos casos bastará con la narración de los hechos, la identificación de la víctima, su domicilio y su adulto responsable. Es tan sencillo como eso, nada más. No requieren un abogado, no necesitan participar de los procesos judiciales, nada. Simplemente poner en conocimiento los hechos, identificar a la víctima, el domicilio, el adulto responsable y que las instituciones hagan su trabajo. Pasando a la siguiente lámina, este es el fono de Cename, que es el fono para denuncias anónimas. Si pueden, anótenlo. Que es el 800-730-800. Bueno, este fono entrega orientación sobre vulneraciones de derechos que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes, tales como el maltrato, el abuso sexual u otra afectación que pudiera constituirse en algún momento determinado. En esta misma línea entrega información a las personas para realizar denuncias directamente ante situaciones de riesgo. Ojo, porque Cename en sí, si bien esto yo lo saqué directamente de la página de Cename, pero ese número les acoge directamente la denuncia a ustedes, ¿ya? Ustedes llaman a ese número ante cualquier situación como las que les mencionaba y Cename les va a tomar la denuncia igual. En caso de denunciar una situación determinada, en lo posible entregar la mayor cantidad de antecedentes. Aquí con Cename funciona un poquito diferente, porque digamos que es una institución que está especializada en infancia. Entonces, muchas veces el denunciante puede describir al niño, pero no sabe cómo se llama. Siempre lo ideal es que sepa la identificación de la víctima. Identificación no necesariamente como el nombre, sino por último una descripción. Mire, un niñito que vive con su mamá, tiene, no sé, 5 años, pero vive en tal lugar. Ojalá también el nombre de los padres o el adulto responsable y la descripción de los hechos. Siempre el domicilio sí es súper importante, porque Cename, una vez que recepciona esta denuncia, la direcciona a las instituciones correspondientes, por ejemplo las OPDs comunales. A nosotros en la granja siempre nos llegan denuncias anónimas que llegan desde este número del 800, 730, 800, y la mesa central de Cename lo manda a la OPD que corresponda según el domicilio que el denunciante otorgó. La denuncia es totalmente anónima porque no sabemos quién denunció, y esa es la idea. Siguiendo a la lámina que viene, esta también es un fono de denuncia que es de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, que depende del Ministerio del Interior. Esta denuncia es anónima y segura, y si ustedes se fijan, es mucho más amplia. Ustedes pueden denunciar cualquier delito, no necesariamente
a aquellos que estén afectando a los niños. Tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, estas bandas delictuales, la receptación, que es el comercio de especies robadas, tenencia de armas, homicidios, secuestros, prófugos de la justicia, por ejemplo. Ustedes saben que una persona está prófuga por A, B o C motivo, y ustedes lo denuncian a fin de que vayan y lo aprehendan, que vaya Carabinero o la PDI y lo ponga a disposición de la justicia. El acoso y delitos sexuales, por ejemplo el child grooming, que es un fenómeno bastante recurrente en esta época, y también lo que es la trata de personas y el tráfico de inmigrantes. Esto, lo de la trata de personas y el tráfico de inmigrantes es bastante común en esta época porque hay bandas delictuales que se dedican a eso. Traen a estos extranjeros engañados y resulta que muchas veces son para prostituirlos o bien prácticamente esclavizarlos. No sé si se acuerdan de un caso que salió hace un tiempo, creo que era en Lampa, Quilicura, donde había muchos extranjeros que estaban en situación irregular y los tenían trabajando prácticamente de manera esclavizante. Siguiendo a la lámina que viene, esta lámina es relativa a ciertas personas. La obligación legal de denunciar. No todas las personas tienen esta obligación legal. Me imagino, o es posible, que más de algunos de los que me están viendo se trabajen en colegios o en instituciones de salud, porque en estos casos sí hay una obligación de denunciar. Por ejemplo, los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y en general los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieran prestaciones auxiliares de ella, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito. En palabras sencillas, cualquier persona que trabaje en una institución de salud, prestando, obviamente, atención de salud, porque aquí, por ejemplo, podría eximirse la señora que hace el aseo, y ella no estaría obligada a denunciar. Los profesionales de la salud, sí. Y a su vez los directores, inspectores y profesionales de los establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. Es decir, los funcionarios de los colegios. Ellos si se enteran de algún delito que le hubiese ocurrido a un niño, a una niña o a un adolescente, aunque no haya ocurrido en el colegio, tienen la obligación legal de denunciar igual. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. Es decir, con que uno denuncie, no es necesario que denuncie nadie más. ¿Y por qué es una obligación legal de denunciar? Porque si no lo hacen, esto acarrea sanciones. Y tiene un plazo. Las personas indicadas deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaron conocimiento del hecho criminal. Es decir, tomaron conocimiento hoy día, tienen hasta mañana para denunciar. Porque si no lo hacen, se exponen a una multa de 1 a 4 UTM, que sería, ustedes estarían cometiendo una falta, y eventualmente podrían ser condenados en un juicio penal en calidad de encubridores, del mismo delito que no denunciaron. Acuérdense que la participación criminal se divide en autores, cómplices y encubridores. Los encubridores tienen diferentes clasificaciones, pero a su vez son aquellos que ayudan a la impunidad de la persona que cometió el delito. Por ejemplo, una persona que no denuncia le está dando impunidad al delincuente. ¿Y qué más viene? La última lámina. Y eso. Gracias. Ahí una lámina con unos niñitos que también les dan las gracias a ustedes por su interés en participar en esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, observación u otra cosa que aportar. Tengo una consulta por aquí. Claro. Sí. Mi consulta es respecto a la denuncia y la acción del Sename y en general de las instituciones. ¿Son confiables?
porque de repente uno teme que el niño esté peor en esas instituciones que en la situación que se encuentra. Sí, sí, lo que pasa es que no ahondamos mayormente en el sistema proteccional, pero lo que es relativo a las medidas de protección, que son aquellas que dictamina el juez de familia, siempre lo que es la internación de un niño en una residencia es la última medida a considerar. Es como la cárcel respecto a los delitos. O sea, primero el tribunal va a ver otras opciones. Por ejemplo, que concurran a algún programa que los pueda ayudar, que el niño se vaya con el papá o con la abuelita, y en el peor de los casos se le va a internar, o sea, es una situación excepcionalísima. Yo en los 3 años que llevo en la OPD he participado en, no sé, en 2 o 3 internaciones de, no sé, de 1000 casos que he visto. Entonces es una situación súper excepcional. La institucionalidad en sí tiene muchos defectos, porque como política pública es bastante precaria, hay poca plata y problemas estructurales, pero siempre hay que sacarse ese chip de que Sename es igual a residencia, porque Sename es mucho más que eso. Ojo que no lo estoy defendiendo, pero para que sepan de que hay una gama de instituciones que no solamente son las residencias, ¿ya? Y siempre esa va a ser la última opción, ya cuando no hay otra manera de proteger a este niño, cuando no hay personas que se puedan hacer cargo o que no lo puedan hacer de manera satisfactoria. Así que si conocen alguna vez una situación como esa, denuncien nomás, ¿ya? Porque si no, en cierta medida están siendo cómplices, encubridores de algo malo que le está pasando a un niño, ¿ya? Para que lo tengan presente. Otra consulta, cuando un niño deja de asistir a clases y es porque el niño no quiere, porque los papás perdieron el control, ¿esa es una razón para avisar a la OPD? ¿Porque el niño no está estudiando? Sí, sí, porque hay programas ambulatorios de Sename que trabajan con ese tipo de niños, que tienen conducta oposicionista, que son medios rebeldes, llevados a sus ideas, que no quieren hacerle caso a los papás. En ese tipo de escenarios hay instituciones que los pueden ayudar, porque en efecto el responsable de que el niño vaya al colegio siempre va a ser el papá. Y porque el padre tiene que imponer su autoridad paterna, obviamente que no con golpes, pero debe tener la capacidad de encauzar a su hijo. Entonces, en ese escenario en que esto ya no es posible, se le escapó de las manos, claro, la institucionalidad estatal es la que entra en juego y hay entidades que están encargadas de trabajar con estos niños que, por decirlo de alguna forma, son medio rebeldes. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ¿dónde está? No lo veo. No, es que yo no tengo la cámara buena del Ah, celular. ya. Por eso ya. Mi nombre es Lisette, soy de Concepción. Quiero hacer una consulta ¿Sí? con respecto a las denuncias en este último año. ¿Qué tan efectivas han sido? Porque en realidad como cultura en Chile no existe todavía, creo yo, esa cultura o educación yo digo cultura, educación de, no sé si será por el miedo a no, porque es fácil decir, no, yo veo en un hogar que hay un abuso, pero las personas últimamente se nota que no quieren como meterse en problemas y por eso no denuncian. Entonces, creo que, no sé, una pregunta, ¿usted sabe cuánto es el porcentaje de aumento de violencia de todas las que nombró en Chile? Si es alto el porcentaje de violencia de todo tipo en los niños, de abuso. O Si es sea, alto, es mediano en comparación a otros países. mire, estuve buscando estadísticas actualizadas al año 2020, no encontré, pero O sí encontré 2019, respecto del 2019, sí. que son estadísticas que desarrolla la Subsecretaría de Prevención del Delito y que indica que en relación al año 2018, porque era respecto del primer trimestre, sí hubo un Ya, aumento de casos relacionados a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, y que solamente hay que tener presente que lo que se puede
contabilizar son aquellos donde hay denuncia, claro. Eso era mi pregunta, porque creo que este igual es como un tema tabú, como muchos temas aquí en Chile, porque si no hay denuncia, no se sabe la realidad de los casos, que yo creo que son muchos los casos de abusos que sí están, pero están escondidos. Porque vuelvo a decir, o no sé si estar equivocada, que las personas en lo general como cultura no van a andar por la vida, como se dice, denunciando. O sea, si yo veo un hogar, muchas veces, ¿cuál es el pensamiento de las personas? O sea, no están educadas para eso, no hay un miedo, no, yo no me meto con el vecino, ¿qué está pasando esto? No, yo en mi metro cuadrado y si yo estoy bien, bien, pero no hay esa preocupación en lo que se está viendo, qué es lo que está pasando con los niños. Claro, como bien usted dice, En los colegios está el tema de la legalidad, o sea, si yo soy, tú eres inspector, no sé, pero ojo que aún así tiene no que lo hacen hacerlo. siempre, ¿eh? ¿Ah? Aún así tampoco lo hacen siempre. Tampoco Lo lo que hace. usted comenta Entonces, respecto del tabú es una claro, situación transversal a todos. claro, porque hablamos en todo este tema de las denuncias, pero si hacemos un catastro, ¿realmente se hacen esas denuncias o por qué no se hacen las denuncias? ¿Las estadísticas serán reales? La estadística ¿Qué va a pasar al a final de cuentas, futuro? ¿Cómo se va a tomar esto más, con cifras más reales? Porque yo pienso que sí existen muchos casos escondidos de violencia. Y mi preocupación, por eso yo, yo estoy como internándome un poco en el tema de lo infantil, del abuso infantil, la violencia, porque creo que hay una preocupación, en estos tiempos hay algo que está como escondido, como que se necesita mayor atención a eso y no se denuncia. ¿Es la única forma en la denuncia? claro, sabes que con la denuncia inician los procesos. Lo que no se denuncia desde el punto de vista judicial no existe. Es tan sencillo como eso, o sea, sencillo y complejo a la vez. Porque las estadísticas se basan en eso, se basan en denuncias. Inclusive aquellas que estuve revisando, que son las de la subsecretaría, ni siquiera hablan de condenas, son simplemente denuncias. Es Claro, decir, eso eso, denuncias estoy que listo. no llegan a sus fines, como la violencia en la mujer, Exactamente. denuncia y después se arrepienten. Y lo otro que la violencia se da como más, pregunta, se da más en el tema de la familia, se entiende por papá, mamá, porque está también los tíos, los familiares, o sea, se da en el círculo más cercano esta vulneración de derechos del niño. Claro, hay que más o menos hacer los distingos respecto de qué tipo de vulneraciones. Por ejemplo, aquellas vulneraciones que son atentatorias contra la integridad sexual de los niños, por regla general siempre están asociadas a un contexto ya sea familiar o de Claro. mucha confianza. Aunque no necesariamente con los padres, a diferencia de otro tipo de vulneraciones como por ejemplo sería el maltrato. Mm. El maltrato físico o psicológico siempre está más asociado al rol parental deficiente, pero lo que compete a delitos propiamente tales, no es tan así. Pero sí en contexto de familiaridad, de confianza, ahí es donde ocurre eso. Porque por lo general estas personas que cometen este tipo de delitos tienen un modus operandi. Se ganan la confianza de los niños, se Ah, aprovechan de la vulnerabilidad o bien de muchas veces de la soledad, de la falta de vigilancia que tienen. Son como un chacal en la oscuridad, están al acecho. Y ahí es cuando aprovechan. Y coaccionan al niño, que a su vez no quiere hablar, y por consiguiente al no hablar, muchas veces no hay denuncia. Y resulta que develan cuando ya son grandes. Y cuando ya son claro, grandes y pasaron muchos años, el sistema judicial no puede hacer mucho, más que todo por un tema de evidencia. No, no claro. tenemos cómo acreditar eso. No es que no le creamos, pero el estándar probatorio penal debe ser mucho más alto que una mera declaración que uno no tiene por qué poner en duda, pero es una condena al final de cuentas. Entonces, Según, por eso es que es complejo. según usted, ¿hay denuncias o hay pocas denuncias? Según lo que yo veo,
ha ido aumentando, pero aún así es poco. Lo que se denuncia es la punta del iceberg, ¿no? Lo que está en las estadísticas es poco en relación a la realidad, y especialmente en los sectores más acomodados, que es donde menos se denuncia. Y a veces uno piensa que todas estas situaciones de vulnerabilidad están asociadas intrínsecamente a la falta, a la carencia de comodidades patrimoniales, ya sea sectores vulnerables, pero resulta que esto es transversal, ocurre en todas partes. Lo que pasa es que en los lugares más vulnerables se visibiliza aún más, pero ocurre en todas partes y sin lugar a dudas que la estadística es mínima o al menos bastante menor a los hechos que ocurren en la realidad. Solamente que no tenemos cómo acreditar su existencia. Ese es el problema y es Ahora, la importancia de denunciar. sí, lo otro que pienso yo que hay que ser, igual hay que ser como claro para denunciar, porque uno puede estar viendo algo que se puede estar engañando, o sea, a no ser que sea algo repetitivo o tiene que, yo veo algo una vez y con eso ya hago la denuncia y si fuera algo que yo me equivoqué en ver o pensé mal, por ejemplo, igual es complicado, no sé, pues denunciar, ver algo que no estás tan claro, pero tú denuncias igual. Claro, o sea, siempre tenemos que tener claro que denuncia no es igual a condena, ¿ya? Ya, So, una persona X, un vecino como cualquier otro, denuncia, pone en conocimiento de la autoridad y eso no necesariamente va a desencadenar una condena injusta, no, no se trata de eso. El deber claro, ciudadano porque yo puedo, de garante de derechos nos dice que ya, debemos denunciar. Ya el resto compete al- a sí, la porque fiscalía, a los tribunales, hacer. claro, porque igual se pueden hacer denuncias que no son verdaderas, o sea, es como un supuesto que yo vi, que yo Ojo que a creí. veces pasa, ¿ah? Porque a nosotros nos llegan en el trabajo denuncias que a priori se ven súper graves y después pesquisando la situación no es tan así y muchas veces se presta para ajustes de cuenta, como especies de vendetas, no sé, tuvo un problema, la voy a denunciar coloquialmente para que le quiten los cabros chicos, que más o menos esa es la terminología que Sí, utilizan. claro, Y después uno se ve que está no es tan usando, así. sí, se Entonces, claro, malinterpreta. siempre, el sistema siempre va a dar cabida al mal uso. Ah, ya, Y eso claro, lamentablemente no lo podemos evitar, porque tampoco podemos coartar a la generalidad de la población de denunciar por unos pocos que hacen mal uso de aquello. ya. Bueno, muchas Hola, gracias. De nada. hola. Hola. Yo quería comentar un poco, bueno, a mí me dicen Charo, no todo el mundo me conoce como Charo. Estaba escuchando, está bien interesante y a mí me sirve mucho. Yo estoy en primer año de trabajo social y justamente trataba acerca del abuso y vulneración de los derechos de los niños. Y alguien antes dijo que a veces es no fiable denunciar. Y lamentablemente es así. Y eso quería comentarte porque dentro de las investigaciones que yo estuve haciendo, hay hasta informes de la PDI que estaban ocultos acerca de denuncias de lugares donde los niños no estaban siendo bien cuidados, hogares del Sename, y esas cosas no salen. Entonces, a mí también me daría temor y la pensaría mucho antes de hacer una denuncia, porque al final uno no sabe si los niños al final van a quedar mejor o peor resguardados de lo que están, porque dentro de los lugares en donde los tienen que cuidar, que mi investigación era acerca del nido de Hualpén, las mismas autoridades que dirigen esos lugares estaban vulnerando sus derechos y haciendo que estos niños fueran violados dentro de los investigaciones y las estadísticas que lamentablemente no están muy actualizadas. Hay mucha vulneración en las mismas lugares donde tienen que ser cuidados, o sea, empezando por sus hogares. Y luego en los lugares donde son derivados, no sé, yo me pongo en el caso, si yo tuviese que hacer una denuncia, claro, hay que hacerla, si estoy viendo que alguien realmente está siendo, no sé, maltratado, hay que hacer la denuncia, pero ¿y qué pasa después? ¿Qué queda en la conciencia? Entonces algo que a uno igual lo golpea como ser humano, como padre,
pensar qué va a pasar después, porque en nuestro país lamentablemente las circunstancias son esas. No hay una garantía de que los niños van a quedar en un lugar en donde queden mejor. Y eso a uno le hace pensar, ¿hago o no hago la denuncia? Claro, o sea, viene ese dilema de si la medicina es mejor que la enfermedad. O sea, pero siempre hay que tener súper claro que, como lo dije antes, la internación de niños en residencias Sename es mínima, es súper poco. Por suerte, porque a la luz de los acontecimientos, imagínense, fuese más masiva. Como bien comentabas tú, en ese hogar que tú mencionas, en el de Hualpén, había una red de explotación sexual comercial, si mal no recuerdo. Y las personas que estaban encargadas de cuidarlos muchas veces hacían las veces de proxeneta. Lamentablemente, el delito es transversal. O sea, lo que pasa es que esos niños están más expuestos en razón a que la protección le compete al Estado y precisamente estas personas son funcionarios del Estado contratados para protegerlos. Entonces, todo eso complejiza mucho la situación. A diferencia de si esto ocurre en un colegio, por ejemplo, que el niño tengo la posibilidad de cambiarlo de colegio. Y por último, estoy yo como su papá. Pero sin lugar a dudas lo que tú mencionas es algo terrible y eso deja en evidencia la fragilidad de las políticas públicas en lo que es relativo a la infancia. O sea, cuál es el casting laboral que se hace para las personas que trabajan ahí. O sea, como nadie se da cuenta que estas personas tienen esas tendencias. Entonces ahí apuntamos ya a situaciones que son transversales dentro de la administración del Estado en Chile, que no es un Estado muy dado a la excelencia, un amigo de los pitutos muchas veces, y cuánta cosa más, pues. Sí, lamentablemente eso es lo que se sabe, ¿no? Pues quizás cuántos hogares más como Hualpenay y en estos momentos quizás cuántos otros niños están sufriendo lo que Claro, mira, sufren ellos. según el estudio decía que la PDI investigó en el 2017 240 hogares de menores, y en el 100% de esos centros eran del Sename, y en el 88% de ellos habían abuso a menores. Sí, o sea, Estadística tremenda, entonces, la estadística es que es súper fuerte. Inclusive las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que era una que fue muy famosa respecto del cierre de los CREA, de estas residencias que son administradas directamente por Sename, y hay algunos que todavía ni siquiera se han cerrado. Por ejemplo, el de Valparaíso creo que se cerró hace poquito, siendo que debería ser cerrado hace como 2 años. Entonces es una orgánica, una política pública que está totalmente obsoleta, que ha fracasado, está atrasada y o sea, no sé qué más decirte. Es que algo tan evidente que obviamente que les puede venir la duda respecto a denunciar o no denunciar, pero yo le insisto en que los niños que se internan son la mínima parte. La gran mayoría pasa por programas ambulatorios o bien se cambia de cuidador. Se les confía al papá o a la otra o a la mamá o a un abuelito o a un tío. ¿Ya? Así que para que se queden tranquilos desde ese punto de vista. Hola, Hola. mire, yo quería como más que a lo mejor hacer una pregunta. Mira, yo soy trabajadora social, soy del programa Abriendo Caminos. Trabajamos también con Priscila ahí en la red de infancia. Y bueno, decirte que una capacitación muy productiva y que creo que como profesionales tenemos que seguir nutriéndonos de alguna u otra manera para los que trabajamos en el tema de protección y el velar por la vulneración de los derechos de los niños. Eh, y nada, de felicitar por la capacitación y también aportar en el sentido de que en el fondo es como lo que se hace en el trámite, o sea, claro, en cuanto al tema del Sename, en cuanto a las instituciones, el denunciar o no denunciar, yo creo que nos vamos o sea, creo que es muy evidente cuando nosotros vemos una vulneración de derechos, en diferentes índoles. Yo lo puedo ver en la calle, puedo verlo con la gente con la cual trabajo, y creo que no genera o no se presta para dobles interpretaciones. Una vulneración es una vulneración, un maltrato es un maltrato, de alguna u otra manera. Y quiero hacer hincapié a eso, que no todo
llega al punto de la inserción a un centro del Sename. Hay hartos programas antes de que educan a los papás, que tratan de ver como lo sistemático de la familia, ver si hay redes de apoyo, ver el tema con el niño. Entonces hay hartos programas antes del Sename o alguna institución para poder ingresar al niño. Entonces yo creo que el denunciar, para mí por lo menos, es súper importante, porque yo, como decías tú delante, voy a ser encubridor de algo que mi conciencia a lo mejor más adelante me va a decir sí, la verdad que sí, o no, la verdad que estaba equivocada, pero eso lo voy a dejar en manos de la gente que corresponde a realizar el trámite. Pero claro, eso, hacer como una hincapié de que cuando existe vulneración o maltrato, no deberían haber dobles interpretaciones. Creo que es lo que es, y después de eso uno, claro, recurre a otros programas, el PRM o la OPD, y se va trabajando como con los programas, se va trabajando antes de ingresar a un centro del Sename en este caso. Sabemos que la política pública en ese sentido es muy deficiente, sabemos que lamentablemente no hay garantías y no hay protección al 100% para los niños, lo digo lamentablemente porque se dice, se verbaliza mucho, pero se practica poco. Entonces, en el fondo no es algo concreto. Pero eso, creo que yo como profesional tengo el deber de denunciar, no hay dobles interpretaciones, pero claro, hacer hincapié de que no todo llega a un punto de algún centro del Sename. Lamentablemente ahí muchas veces no estamos, o sea, no están los profesionales capacitados, no está el ambiente capacitado, pero hay otras maneras de ver como lo sistemático, las redes de una familia, antes de llegar a eso. Entonces, por algo estamos haciendo esta capacitación, creo yo, porque hay hartos programas, hay hartos profesionales, hay hartos abogados que están antes de un centro del Sename. Así que, bueno, eso, hacer hincapié, respeto obviamente todas las opiniones, pero lo veo desde mi postura. Creo que no hay dobles interpretaciones y creo que como profesionales tenemos el deber de hacerlo visible, porque lamentablemente el maltrato o la vulneración lo normalizamos y no puede pasar, no puede pasar. Al contrario, nosotros como profesionales tenemos que concientizar, sensibilizar a la familia, a la familia. Creo que ese es nuestra labor antes de que queramos a lo mejor llegar a un punto del tema de un centro del Sename. Así que eso, era como un aporte pequeño en el fondo como de mi postura y nada, agradecer la capacitación y espero que se sigan haciendo más, porque igual eso refuerza bastante el rol profesional de uno y también la vocación, pues si uno igual se mueve por eso en el fondo. Muchas gracias por tu intervención, Fran. Bueno, como ya les dice, efectivamente la internación en residencia Sename es lo que en derecho se denomina la última ratio, que es la última razón. Cuando ya todas las otras medidas fracasaron, se interna un niño en una residencia bajo la protección del Estado. Recuerden lo que nos señalaba la Convención de los Derechos del Niño respecto de garantes de derechos. Todos somos garantes de derechos. O sea, puede que lo entendamos mejor como una especie de policía de que a los niños no les pase nada malo. ¿Ya? Quizá algunos puede que no seamos muy amigos de los policías, pero ocupemos ese concepto que es más fácil de entender. Tenemos que siempre velar porque los niños que están a nuestro alrededor estén bien y, como les digo, denunciar. Esos números que les dimos ahí son números que garantizan el anonimato del denunciante. Siempre lo pueden hacer, llamen, denuncien. Lo que no se denuncia, estadísticamente no existe y judicialmente menos. ¿Ya? Los niños que sufren maltrato, por lo general, no le cuentan a nadie, porque se sienten desprotegidos, tienen miedo, piensan que los van a cuestionar o que nadie les va a creer. Especialmente lo que pasa muchas veces con niños que sufren abusos sexuales, porque hay una extorsión detrás, un chantaje. Este abusador, este lobo que anda en la noche, sabe cómo manipular a los niños, si los niños son más frágiles emocionalmente. Entonces, con mayor razón, tenemos que tener la capacidad de protegerlos de una manera eficaz, oportuna, valiente,
y por último denunciar anónimamente, ¿ya? Que las autoridades hagan su trabajo. Por último, si el día de mañana encontramos que las autoridades hacen muy mal su trabajo, bueno, cuando nos toque ir a votar, fijémonos por candidatos que se pronuncien sobre eso, que nos ofrezcan alternativas, modificaciones, reformas, mejoras en cuanto a nudos críticos, como es la protección de la infancia en Chile, que es súper precaria. Chile en sí es un país súper precario, y a propósito de lo que decía una interviniente delante, que es un tema tabú, y es un tema tabú porque esto no se conversa. E inclusive la prensa chilena es muy mala. O sea, en el Facebook de la OPD el otro día compartimos una noticia de un diario español. O sea, la diferencia en el lenguaje, en cómo llega al lector, es totalmente diferente. Que era a propósito de un niño que develaba una violación, que su papá lo violaba. O sea, como Chile es un país súper pacato, aquello nunca va a salir en un diario. Es súper poco probable que salga. En cambio, en ese diario español lo publican con cierto nivel de detalle, y eso impacta al lector. Entonces, al final la última prerrogativa del artículo era, o sea, tú sabes de ese delito y no lo denuncias. ¿Tú puedes vivir con eso? Ustedes pueden vivir tranquilos sabiendo que a su vecino le pasan cosas horribles y ustedes lo sabían y no hicieron nada. Entonces también es un tema súper macro para conversar en extenso respecto del rol estatal, el rol de la prensa, lo deficiente de las políticas públicas, la falta de fondos, las falencias de los tribunales, en el sentido de que están colapsados, el problema de la prueba en los delitos sexuales, que probablemente va a ser una problemática mayor en el caso, por ejemplo, de Antonia Barra. No sé cómo el Ministerio Público va a acreditar las violaciones porque no están los medios, entonces es algo terrible. Quería dar un poquito mi opinión. Me llamo Ivonne López, pertenezco a la Iglesia de Dios La Bandera. Yo estaba escuchando a todos ustedes y bueno, yo estaba trabajando con una niña desde los 16 años, estoy trabajando con ella porque alguien denunció porque ella desde los 2 años era maltratada verbalmente por su madre, y cuando ella se hizo la oportunidad de que ella lo pudiera ver un psicólogo, lo que ella le contaba al psicólogo, el psicólogo iba y se lo contaba a la mamá, y la mamá llegaba a la casa y la trataba mal. Muchos hicieron denuncia, pero nunca tuvo un caso, entonces ella ya dejó de confiar en todas las personas. Y cuando hace un año atrás, un amigo hizo la denuncia, la mamá le habló tan mal, le dijo que no se los puedo repetir las cosas que le dijo: si te vayas al Sename, hasta el que recoge la basura se va a aprovechar de ti, así que si tú quieres irte con ellos. Entonces la ha hecho tirar. Ella tiene 16 años, 17 ahora, y dice: ya voy a cumplir 18, y yo le doy gracias a Dios porque converso harto con ella, oro con ella, pero me han dolido mucho su sufrimiento, porque ella no puede querer a su mamá, y yo estoy orando al Señor para que ella pueda perdonar a su mamá, porque yo sé que su mamá no está bien psicológicamente, pero me ha costado mucho, y esta capacitación llenó mucho de mis vacíos, y me da la fuerza para seguir ayudándola, porque le tengo que dar gracias a Dios que es una niña tranquila, no se metió en nada, en cosas, a pesar que sus primas consumen marihuana, el cannabis, porque lo usan, según ellas, para un bienestar. Pero gracias a Dios ella no está metida en eso, y cuando muchas veces me llama 2, 3 de la mañana y yo converso con ella, oro con ella, pero igual fue algo fuerte para ella de que ella no confía en nadie. Me dice, porque me dice: Ivoncita, me sentí, Ivoncita, confío porque tú cuando oras y me empiezas a hablar de Dios, traes calma a mi vida, traes calma, pero ha sido fuerte para mí,
y llevo tantos años trabajando con niños que todos me dicen debería de haber estudiado algo referente con niños. Y aquí en la iglesia vi mucho sufrimiento de muchos niños, pero bueno, gracias al Señor he podido levantarme y he podido, de lo poco que puedo leer, empiezo a leer y poder ayudar. También tuve una capacitación hace como 5 años atrás en el Instituto Bíblico, donde nos hicieron psicología infantil y con eso me he ido abriendo un poco el camino. Gracias a Dios puedo llegar a los niños, llego a los adolescentes, pero eso ha sido fuerte para mí, ha sido fuerte esta Lolita que por lo menos gracias a Dios eh, he podido ayudarla de que no vea que todos son malos, que no todo lo que es de gobierno es malo o todo eso, porque le digo en todos lados y de toda clase de gente, pero Dios es el único que es el único amigo que nunca te va a fallar y que siempre va a estar a tu lado. Así que le doy gracias a Dios por esta capacitación. Y es verdad lo que decía una de las hermanas que la escuché, que de repente uno, para quien no tiene problema con los vecinos, no denuncia, pero yo me he puesto un poco cara dura y si yo veo un maltrato a un niño, no me importa lo que digan, yo voy y lo denuncio. Y he denunciado a varios. Que el Señor les bendiga y gracias por escucharme. Gracias, Ivonne, por sus palabras. Bueno, recapitulando respecto al tema de la denuncia, para prever cualquier situación relacionada a eventuales problemas, represalias que puedan ejercer vecinos que no se toman a bien una denuncia, háganlo anónimamente. De verdad, háganlo. Si ustedes no lo hacen, muchas veces quizás ustedes son la única voz de ese niño que está sufriendo. Los niños son... Inclusive hay muchos proverbios y citas bíblicas relacionadas a los niños, y esto no es algo de ahora. O sea, esto viene desde siempre, esa preocupación. Ahora, bueno, voy a leer las preguntas que hay en el chat para ir respondiéndolas, para que nadie se quede con dudas. Bueno, aquí Fran Jaña Aránguiz pregunta: ¿cualquier persona natural puede realizar una demanda o aviso frente a alguna vulneración de derechos o maltrato infantil? La respuesta es sí, ¿ya? Tanto en el Tribunal de Familia como en las policías o en el Ministerio Público. Las policías y el Ministerio Público ven el tema penal, el Tribunal de Familia ve la situación proteccional. Son acciones que podríamos denominar populares. Cualquier persona puede demandar o pedir protección para un niño. Persona natural, y en el caso del Tribunal de Familia también personas jurídicas. Por ejemplo, el Abriendo Caminos, que es donde trabajabas tú, o instituciones de Sename, las iglesias también bajo su personalidad jurídica, o eventualmente el pastor como persona natural. A ver, otra pregunta. Si los padres, Daily Sánchez me pregunta, si los padres están separados, ¿quién es el encargado de dar alimentos y cuidados al NNA? Hasta la dictación de la ley 20.830, que entró en vigencia a fines de junio del 2013, ley Amor de Papá se llamó en su momento, se modificó la presunción de cuidado personal. Antiguamente, hasta junio del 2013, cuando los padres vivían separados, se presumía que el cuidado personal de un niño lo ejercía la madre. ¿Ya? Situación bastante injusta, porque atentaba contra la igualdad ante la ley, por ende se legisló, y desde ahora se presume que el niño, niña o adolescente está bajo el cuidado personal del padre con el que vive, sea el padre o la madre. Por consiguiente, siempre la persona que está llamada a dar los alimentos, en este caso, es el padre o la madre que no vive con el niño, es decir, el padre o la madre que no ejerce el cuidado personal. Él es quien el que está obligado a pagar alimentos. ¿Ya? Los alimentos ustedes saben cómo se fijan, a través de mediación, a través de una transacción o bien por una resolución de un tribunal. Natalia 12 pregunta: ¿cualquier persona puede denunciar? O sea, si observa un maltrato verbal de un vecino a su niña, sí, usted puede denunciar. Por ejemplo, a los números que dimos delante, al número de Sename, o bien si una situación que es más compleja, puede ir directamente a Carabineros.
En caso de que haya, por ejemplo, una hipótesis de flagrancia, es decir, ustedes ven que le están pegando ahí mismo y es necesario que tomen detenida a esa persona, pueden ir a Carabineros y estando en una hipótesis de flagrancia ellos pueden tomar detenido a ese adulto, se comunican con el tribunal de familia, con el juez de turno, y él ordena, por ejemplo, que le entreguen el cuidado al papá o a la abuelita, y esta otra persona se va detenida. A ver, otra pregunta. Consulta, ¿qué pasa cuando uno está en un PRM y se quiere cambiar de ciudad? Siempre para los efectos de las instituciones de Sename, ustedes tienen que informar al Tribunal de Familia, a la causa judicial donde se esté tramitando, ¿ya? Esto lo pregunta Paula Araya. Usted va al Tribunal de Familia, pide una papeleta en el mesón, lo llena indicando el RIT de la causa y señala su nuevo domicilio, ¿ya? En ese sentido, el tribunal probablemente se va a declarar incompetente y va a remitir los antecedentes al Tribunal de Familia que corresponda según su nuevo domicilio, y a su vez va a cambiarla de institución. Es decir, el PRM en el cual estaba va a transferir todos los antecedentes al PRM de su domicilio nuevo. La regla general, si bien no está en la ley, la competencia de los tribunales de familia en materia de protección, la práctica nos ha dicho que la determina el domicilio del niño, ¿ya? Por un tema de instituciones, para evitar los traslados y todo eso. Consulta, el Tribunal de Familia, ¿qué tanto en cuenta la que dice el PRM? O sea, me imagino que tanto toma en cuenta lo que dice el PRM, eso debe ser la pregunta. Bueno, las instituciones de Sename son, por decirlo de alguna forma, los ojos del Estado respecto de una familia. Si lo toman en cuenta, sí, lo toman bastante en cuenta. Pero si es una situación más o menos grave, lo más probable es que van a citar a una audiencia y ahí los padres, los intervinientes van a tener el derecho de hacer su descargo. Van a poder contar su historia, llevar un abogado si es que lo estiman conveniente. Y ahí el tribunal, al final de cuentas, es el que resuelve, no las instituciones. Antonia Figueroa, ¿cuál es el proceder de la iglesia si se sabe de un caso de un menor agredido? ¿Puede denunciar o no? Sí, puede denunciar. Y más o menos siguiendo la orgánica que tienen el resto de instituciones, como por ejemplo serían los colegios o los consultorios, la persona llamada a denunciar, representando a la iglesia como esta persona jurídica, sería el pastor, sin perjuicio de que cualquier hermano de la iglesia lo puede hacer por cuenta propia. Pero de poder hacerlo, sí, pueden hacerlo. A ver, acá... Paula Araya, consulta, ¿qué pasa si la evaluación del PRM consideran que los niños no están bien con la cuidadora y los padres trabajan? ¿Con quién se quedarían los niños si no hay más familiar? Consulta, ¿qué pasa cuando los niños hacen pataletas y son reiterativas? ¿Se puede denunciar? Bueno, si que los niños están no están bien con la cuidadora, o sea, entiendo que ya no está con los padres, sería un tercero cuidador. Lo que hacen los tribunales por lo general es pedirle al registro civil lo que se denomina un registro de hijos, que es una red familiar. Entonces, más o menos, el tribunal cuenta con el árbol genealógico. Entonces, a las instituciones encargadas le encomiendan la misión de hacer un despeje, es decir, tratar de contactarse con familiares para ver quiénes están en condiciones o bien quieren hacerse cargo de los niños. Misma situación podría ocurrir si es que aparece una persona que no es familiar, pero que es un tercero significativo, es decir, tiene una relación de cercanía, de confianza y de amor con este niño, eventualmente podría ejercer los cuidados. Si nada de eso ocurriera, y de verdad el niño está mal y no hay persona que esté en condiciones de hacerse cargo, ahí estaríamos en presencia de una hipótesis de internación. Obviamente ya agotándose lo que les acabo de mencionar. Cosa que por lo demás es bastante excepcional. Respecto a las pataletas, si se pueden denunciar, no, porque las pataletas de los niños no son delitos. Ahí es más que todo misión de los padres, en poder encuadrar las conductas de los hijos, y si eventualmente el niño presentara estas conductas de manera demasiado sostenida en el tiempo, uno podría pensar que tiene alguna afectación en salud mental, y lo pueden llevar al consultorio, o al COSAM, por ejemplo, que también atiende de manera más específica lo que es la materia de salud mental. También atienden a niños.
Consulta, ¿qué pasa con el empleador cuando no da permiso o entrega las facilidades para que un trabajador se presente o cumpla con las secciones de terapia implementadas por el PRM? Bueno, aquí es bastante complejo porque el Código del Trabajo se pronuncia sobre las situaciones judiciales, es decir, para la audiencia. Respecto de este tipo de programas, por lo que tengo entendido, no se asocian a temáticas médicas, por consiguiente es bastante difícil hacerle entender al empleador que tengo la obligatoriedad de ir. En ese sentido, claro, o sea, sería ya pidiendo permiso, pero también tengo entendido que los PRM no son todos los días y muchas veces son cada 15 días, o a lo mucho semanalmente. Claro, o sea, habría que ver un tema de turno, ya temática más consensual. No podría yo exigirlo. Las garantías para el denunciante, bueno, si son denunciantes anónimos, tienen qué mejor garantía que la del anonimato. Nadie va a saber quiénes son. Si no son anónimos, eventualmente la fiscalía les puede otorgar protección, ya sea protección policial, números de los cuadrantes, si eventualmente declaran en juicio pueden hacerlo de manera protegida. Pero como estas temáticas de infancia son tan delicadas y son controversiales, yo les insisto en la figura de la denuncia anónima, ¿ya? Como personas naturales. Si lo hacen en el ejercicio de sus funciones, ahí pueden hacerlo a título personal, o bien si no les interesa tener eventuales problemas, también lo pueden hacer a título personal de manera nominativa. Si no es así, háganlo de manera anónima. ¿Qué es una OPD? La OPD es una oficina de protección de derechos, son entidades de carácter comunal que verifican que los niños estén bien, que no sufran amenazas o vulneraciones en sus derechos, y en caso de que así sea, tomar acciones atingentes al caso, por ejemplo, derivación a programas o eventuales judicializaciones, es decir, inicio de procesos judiciales. ¿Qué pasa cuando un niño decide tener otro tipo de condición y sus padres no lo aceptan? No entiendo a qué se refiere esa pregunta. Pero tienen que aceptarlo, es tan sencillo como eso. Si se refiere, por ejemplo, a temática, lo que se me viene a la mente, no sé, orientación sexual, por ejemplo. Lamentablemente todavía sigue bajo su cuidado, así que tienen que aceptarlo nomás. La legislación chilena es clara al respecto, y si no lo aceptan y lo tratan mal, el tribunal va a evaluar la posibilidad de confiárselo a otro adulto. Es así de sencillo. Si uno ve en la iglesia una vulneración de los derechos del niño, ¿quién debe hacer la denuncia? Como les comentaba anteriormente, la denuncia la puede realizar cualquier persona a título personal, ya sea nominativamente en los cuarteles policiales o la fiscalía, o bien de manera anónima en los teléfonos que les dimos delante. Lo pueden hacer siempre. ¿En el gobierno existe en la actualidad un interés real de hacer cambio en la función y tareas del Sename? Aparentemente no mucho, porque en el Congreso está la tramitación de esta ley que crea este nuevo sistema de protección infantil, que reemplazaría a Sename, pero está en entredicho la ley de garantía de la infancia, ¿ya? Que establece una institucionalidad judicial mucho más ad hoc a esta época. O sea, no tenemos nada limpio porque siempre hay objeciones, entonces nadie sabe cuándo va a salir. De todas maneras es una cosa que lleva muchos años, así que no sabría darle una fecha cierta. Por ejemplo, estos informes de la UNICEF, hay algunos que datan del 2017, 2018, y todavía no se visualizan grandes cambios. Consulta, ¿un pastor puede ocultar un abuso sexual a los padres? Un pastor puede, o sea, cualquier persona lo puede hacer, pero bajo su responsabilidad penal, ¿ya? Si el día de mañana... Lo que pasa es que el pastor, respecto a la obligación legal de denunciar que veíamos delante, no está en aquella hipótesis, entonces no tiene esa obligación legal. Es decir, si no lo hace, no le va a acarrear ninguna sanción jurídica, más allá de la sanción moral o bien de la sanción espiritual que pueda recibir por aquello.
y eventualmente podría tener responsabilidad penal en grado de encubridor. Eso también podría suceder. Por consiguiente, aparte de todo esto que les digo, de este imperativo jurídico, también hay un imperativo moral que es súper importante y que es muy relevante que lo tengan presente. Consulta, ¿es verdad que si un abusador tiene problemas mentales no le pueden hacer nada? O sea, no. Porque las causales de eximenta de responsabilidad penal son bastante específicas. O sea, primero le van a hacer muchos exámenes para ver qué patología mental tiene, si es permanente o no. O sea, en realidad es súper improbable. Pero es paso a paso, o sea, es paso a paso y es caso a caso. Hay que ver bien qué es lo que tiene. O sea, respondiendo derechamente a la pregunta, eventualmente podría ser inimputable, es decir, no responde ante la ley penal, pero sería un caso excepcionalísimo. ¿Y qué más? Cualquier persona no... Ah, parece que ya terminé. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, opinión u otra cosa que quieran decir. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Yo quisiera hacer una pregunta. Para mí es súper importante. Bueno, yo no entiendo muy bien de la materia, no soy profesional, pero es muy interesante del abuso infantil. Entonces yo quisiera hacer una pregunta, ¿ya? Caso de donde se exista violencia intrafamiliar, donde aquellos niños ya han sido por el sistema, ¿ya? Yo quiero saber si existe un seguimiento frente a esta situación, ¿ya? Para poder proteger a esos niños a través del tiempo. Cuando ya son adultos, si es que hay un seguimiento para ella, y cuando ellos después tienen niños, no sé si eso persiste en el tiempo, porque hay casos y casos donde se puede ir, donde la violencia se traspasa. No sé si me entiende. Claro, que es transgeneracional, eso es súper común. ¿Me escucha? Sí, por lo general Claro, la sí, violencia eso. intrafamiliar es Sí. transgeneracional. ¿Sabes? Lo que respecta a la infancia, la labor del Estado termina cuando las personas cumplen 18 años. Hasta ahí llegan las Ay, medidas de protección. No obstante, ya. como les comentaba adelante, la exposición a la violencia intrafamiliar, es decir, un niño que ve cómo sus papás se pegan, se dicen malas palabras, se tratan mal, no es un delito propiamente tal, por ende no tiene persecución penal, sin perjuicio de las persecuciones penales que pueden haber por delitos propios de la violencia intrafamiliar, pero entre ellos. Claro. En ese sentido, claro, o sea, el Estado a través del Tribunal de Familia puede propender a apoyar a estas personas, pero siempre en pro del niño, ya sea yendo a programas donde le otorguen herramientas para superar estas situaciones, para ejercer de mejor manera el ejercicio parental, pero Claro. más allá de los 18 años, o sea, es complejo, porque ya dejan de ser sujetos de protección, ya son mayores de edad, son adultos. Obviamente que si Ya. mañana tienen hijos y estas conductas siguen manifestándose como se manifestaron cuando ellos eran niños, el Estado nuevamente se va a interponer, solamente que esta vez en favor de los hijos. Y si estas personas no aprenden, no entienden que eso no está bien, se empieza a correr ahí el abanico de posibilidades, desde cambiar de cuidador hasta, en el peor de los casos, internar a los niños en un hogar cename. Ya. Entonces, en ese caso, perdón, ¿sí? en ese caso se tendría que hacer otra denuncia por los niños. Tal cual. Uy, ya, Porque muchas gracias. Muchas son gracias. procedimientos diferentes, instituciones diferentes, es por eso. Ya, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Miren, antes de que terminemos, les queríamos exhibir un video que dura menos de 1 minuto y que es respecto de lo que se denomina el child grooming, que es el acoso sexual virtual o cibernético.
que es súper común en esta época para que tengan ojo con los hijos o con cualquier niño cercano a ustedes, que vean que pasa mucho con las redes sociales, o si bien ustedes quizás no les revisan los celulares, yo les recomiendo que lo hagan, porque esto se presta para cosas malas, que son delitos. Es un video que es súper cortito. Los niños siempre me agregan porque se sienten solos. A veces, para sintonizar con ellos, pongo un toque especial en la conversación. Porque yo sé que ellos solo quieren sentirse amados. Este mes llevan 3 los que han recibido mi cariño. Sé que sienten el mismo calor que yo. A veces se resisten, pero no estoy haciendo nada malo. Yo solo les doy la atención que no les dan. Ese es un video súper cortito respecto de lo que es el grooming, pero el child grooming en realidad, que es respecto de niños. Eso fue una campaña en la cual a nosotros como PD nos invitaron, fue hace creo, como 2 años más o menos, que estaba a cargo de la Policía de Investigaciones y participaron de la Europol también. Y ahí también es otra crítica también al sistema chileno, porque ese tipo de campañas casi no se hacen acá. O sea, uno veía las campañas europeas y son súper gráficas, son fuertes, impactan al espectador, pero acá no se tiene mucho conocimiento sobre eso. Entonces, para terminar, tengan cuidado con las redes sociales, tengan cuidado con los teléfonos, tengan cuidado con quienes hablan sus hijos, préstenle atención, porque estas personas malas siempre están al acecho, están esperando el momento, y nadie está libre, ¿ya? Así que a nombre de la OPD y a título personal les quiero agradecer su atención, su interés. Espero que les sirva lo que les dije. Recuerden la importancia de denunciar, denuncien anónimos si es que no lo quieren hacer de manera nominativa, pero denuncien, eso es lo más importante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, les damos a Yasmín, a Priscila, a Yerko. Dios mediante nos ha dado herramientas que no teníamos, ¿cierto? Estos números donde podemos hacer la denuncia, dice la Biblia que todo lo que esté a la mano para hacer, tenemos que hacerlo según nuestras fuerzas. Y si queremos que la iglesia sea una comunidad terapéutica, tenemos que ayudar a las familias, tenemos que ayudar a los niños, tenemos que defender al que no se puede defender. Es una obligación moral y cristiana. Así que muchas gracias, Yerko. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, Yasmín. Si abren sus cámaras, vamos a tomar una fotito para guardar un recuerdo. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar, con la ayuda de Dios, teniendo algunas capacitaciones. Desde ya los invitamos al próximo mes. El último lunes de cada mes vamos a tener una capacitación. Les vamos a mandar la información. Esta capacitación se